tardes. Vamos a iniciar entonces esta CIPAS relacionada con las corporaciones. Vamos a iniciar entonces analizando este simulador de MATLAB que ha presentado algunas dificultades. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que cuando nosotros vamos a descargar ese archivo, está, está generando un error en algunos de los computadores que ustedes tienen. Yo he tratado de indagar al respecto y lo que he encontrado es que cuando uno tiene varias copias guardadas ya de ese mismo archivo, está generando conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrir aquí el archivo de la tarea. Yo les muestro entonces cuál es un posible error que se está generando. Cuando ustedes abren el simulador desde este archivo, los lleva al archivo de MATLAB, ¿cierto? A este archivo del efecto fotoeléctrico. Cada vez que ustedes le dan a abrir desde acá, les va a aparecer una alerta. Y les va a aparecer una alerta que les dice que ya tienen espérenme, yo lo abro desde el correo aquí. Aquí entonces miremos. Cada que yo lo abro desde el enlace que aparece en la tarea, me va a salir una advertencia que me va a decir que ya ese archivo yo ya lo tengo abierto, ¿sí? O que ya lo tengo descargado en mi perfil, en mi drive de MATLAB, ¿sí? Entonces vamos a revisar esa parte que está generando problemas. Entonces aquí le sale este letrero. Ojo que usted ya tiene una versión abierta de este efecto fotoeléctrico. Cada que usted les dan guardar una nueva copia, cada que les dan guardar una nueva copia, se les va a crear una carpeta que es la que está generando la dificultad. ¿Cómo se debe abrir el archivo? Si usted ya lo descargó, si usted ya lo tiene en su perfil, nosotros vamos a buscar en el MATLAB y aquí aparece que tienen dos versiones descargadas, la versión 00 y la otra versión que yo acabo de abrir. Esa es la que está generando conflictos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos solamente a dejar la que está, vamos a dejar solamente la que es la primerita, la que tiene el 00, o sea que en este caso yo voy a borrar esta, voy a borrar esta y solo voy a dejar la que ya había descargado inicialmente. Entonces voy a cerrar todas esas ventanas que me generan dificultades acá. Para continuar en esta ventana. Ustedes están viendo la pantalla que les estoy compartiendo, ¿cierto? Todavía la están viendo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a hacer una explicación de este ejercicio desde el principio. Importante, cada vez que ustedes descarguen una versión del software, aquí les va a aparecer la cantidad de veces que la han descargado. Entonces hay que revisar esa parte. En algunos casos, unos pocos casos, me está pasando que abren las dos versiones, entonces acá les genera cada vez que la abren, entonces 1.0001 y va siguiendo y va cargando numerales a esta parte. Entonces eso es lo que está generando conflicto, porque este mismo título de acá es el que debe aparecer aquí, ¿sí? Observen que ahí dice fotoeléctrico B2 y aquí dice fotoeléctrico, efecto fotoeléctrico B2. Bueno, después de revisar esa parte, cómo es el manejo de este simulador. Entonces les voy a explicar aquí a grosso modo. Estando acá, vamos a darle entonces, observen que aquí tengo el mismo problema. Voy a abrirlo desde otra vez, desde MATLAB, desde MathWorks. Voy a abrir MathWorks y voy a buscar el archivo. Voy a buscar el archivo, entonces aquí lo voy a tener descargado. Claro, aquí solamente uno, entonces voy a abrir este. Voy a abrirlo.
para comenzar a trabajar. Bien, entonces vamos a darle correr aquí a este archivo. Vamos a darle run y vamos a mirar entonces. Cuando se nos abre esta pestaña, pues aquí hay una parte teórica que es importante que ustedes la conozcan y está relacionada entonces con los cálculos que vamos a encontrar allí. Este Kmax es la energía cinética máxima que depende de quién, de la frecuencia y de la constante de Planck de esa radiación. Y este W es el trabajo, la función trabajo, ¿sí? Lo que hemos hablado durante estas citas. Entonces, muy bien, vamos a escribir aquí los 7 letreros, perdón, los 7 números del documento. Hay algunos estudiantes que su número de documento es muy largo, entonces van a colocar los 7 últimos. En mi caso, mi número de documento tiene 7 dígitos, entonces los voy a escribir 7, ¿cierto? Entonces voy a darle aquí iniciar. Aquí aparecen unos letreros para hacer el paso a paso de lo que hay que hacer. Si ustedes no quieren ver esos letreros, pues le hacen letreros y lo hace solito. Pero aquí está el paso a paso. Entonces lo primero que vamos a hacer es aumentar la intensidad de la iluminación. Entonces de aquí vamos a aumentar, yo la voy a bajar al 100%, ¿sí? Y la longitud de onda, pues la voy a bajar tal cual como está ahí, o la puedo mover, o la puedo mover. Por ejemplo, para un láser rojo, vamos a colocarla aquí de 400. Voy a colocar aquí, por ejemplo, de 400 nanómetros. O voy a colocarla a 600 mejor. Esta longitud de onda ustedes la pueden cambiar o dejarla que está ahí. Entonces voy a dejarla de 680. Bajar 680. 680.4. Hasta ahí está claro qué se debe hacer. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? ¿O todos vamos en lo mismo? Si ustedes quieren, abran el simulador y lo vamos haciendo aquí al unísono. Alguien que me Listo, confirme si señor. me escucharon. Listo. Bueno, entonces vamos a generar los datos. Ah, bueno, importante, ojo. Aquí en la guía eh, hay una parte donde están con el número del documento, hacer el análisis del elemento. Ese análisis del elemento yo se los voy a explicar ahora, pero para la interacción con el simulador, vamos a seguir entonces la secuencia para entenderlo, ¿sí? Vamos a generar los datos. Cuando se generan los datos, aquí nos aparece la frecuencia umbral y la frecuencia incidente, ¿sí? La frecuencia incidente es la frecuencia de esa luz que se refleja, ¿sí? Perdón, de esa que está entrando acá. Y vamos entonces a analizar aquí esa situación. ¿Cuál es la frecuencia umbral? ¿Quién me ayuda a leerla? ¿De cuánto? ¿Cuál es la frecuencia umbral acá? ¿Quién me la dicta? ¿Qué es lo que dice acá? ¿Quién me ayuda de los presentes? Ahí dice 0.99 picohertz, ¿cierto? Entonces, esa es la frecuencia que nosotros vamos a tratar de, con estos cursores, de encontrarla o buscarla, la de 0.99. Entonces, voy a buscar la frecuencia 0.99 y observen que aquí de una se me puso en verde acá. Entonces, ese es un indicador para nosotros encontrar esa frecuencia. Entonces, yo simplemente la escribo 0.99 y aquí introduzco el valor. 0.99, ¿sí? Aquí ya está el prefijo picohertz, entonces no hay necesidad de escribir la potencia, ¿cierto? Listo, vamos a establecer la función trabajo de acuerdo a la frecuencia umbral. Entonces, con esa frecuencia umbral, vamos a buscar la función trabajo. ¿Cómo se busca esa función trabajo? Lo que tenemos que buscar es eh, cuál es el valor exacto en electron volts que hacen que estos electrones se detengan. Entonces yo empiezo a mover acá hasta que esta velocidad llegue a cero. Eso es lo que nos va a indicar cuando esos electrones se van a detener. Hasta ahí estamos claros. Entonces yo voy a seguir aquí buscando y voy a buscar en qué momento esos electrones van a tener una velocidad cercana a cero o cero. Entonces observemos que esa velocidad, a medida que yo vaya aumentando el potencial, esa velocidad va disminuyendo. Y lo mismo pasa con la energía, ¿sí? La energía se va acercando a cero. Entonces yo voy y le sigo dando acá hasta que vea que eso se va a detener. Observen que a medida que yo cambio acá, esta función trabajo,
el material me va cambiando, ¿sí? Entonces ahí es donde está generándose el problema, porque según cómo está la estructura de la guía, pues aquí había que elegir el material y hacer todo este proceso, ¿sí? Bueno, entonces miremos acá. Ustedes me van a decir si me falta mover más este cursor. Observemos que a medida que yo vaya aumentando, miren que los botones arriba se van colocando en verde, me van cambiando, pero los electrones todavía no se han detenido. Yo tengo que buscar exactamente cuándo se me van a detener, ¿sí? Bueno, aquí la velocidad es cero, entonces aquí vamos entonces a escribir esa función trabajo, porque observemos que ya no están saliendo electrones. Entonces voy a escribir 4.100 electronvolts, ¿sí? Y aquí entonces ya nosotros tenemos acá, aquí vamos a seleccionar el elemento que nos apareció aquí, que es MN. Entonces, y vamos a continuar entonces para que estas casillas se nos coloquen en verde. Ya después de esto vamos a trabajar es con la frecuencia incidente y vamos a analizar el resto de parámetros. Entonces voy y modifico para que la frecuencia me dé, la incidente me dé en 2.47 picohertz. La voy a adelantar hasta que se me encuentre 2.47. Y observen que al unísono acá, ¿cómo me doy cuenta? Porque aquí se me va a colocar en verde cuando llegue a ese valor aquí. Entonces pónganle cuidado, que vamos a seguir aumentando acá. Ah, perdón, me equivoqué de cursor. Esta la vamos a dar en 4100, ¿cómo estaba? Para que no se me altere allí. 4100, y este es el que estoy modificando hasta llegar a 247. Cuando llegue a 247, al otro lado se me va a activar. 247. Entonces aquí ya se me activó el verde. Entonces voy a colocar ese valor de esa frecuencia incidente, que es de 2.47 picohertz. Vamos a colocar el valor de la energía que nos arrojó. ¿Cuál es el valor de la energía? La energía máxima, en este caso aquí la tenemos, que es de 9.80375. Y aquí, para que nos funcione, no vamos a colocar el exponente con el hat, con el gorrito. O sea, no vamos a colocar con este gorrito, sino que vamos a escribirlo tal como está ahí. Entonces vamos a escribir E elevado a la menos 19, ¿cierto? Eso es lo que representa. Hay un error que se está presentando cuando nosotros tratamos de colocarle el exponente así, y ahí donde no nos está leyendo. Si yo lo coloco tal cual como está acá, voy a notar entonces que ya me va a quedar en verde, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la velocidad? La velocidad de esos electrones es la que aparece aquí. ¿Quién me ayuda a dictar esa velocidad? ¿Qué número es? Se los presento. ¿Quiénes están presentes acá? ¿Qué A aparece ver, en dónde, profe? la velocidad de los electrones. Velocidad, la de la parte de abajo, Sí, la que está. dice 14.67879.5. Correcto, correcto. Entonces voy a Esos colocar son eso metros aquí, sobre segundo, ¿cierto, profe? metros sobre segundo. Entonces eso se leería 1.467.879.5 metros por segundo. Y aquí entonces ya se me puso en verde la, la casilla de velocidad. ¿Qué vamos a hacer después? Entonces, para mirar el potencial de frenado, ¿quién se acuerda cuál es el potencial de frenado? ¿Qué significa eso aquí en este simulador? ¿O qué es lo que nosotros vamos a buscar ahí? ¿Quién recuerda de la teoría? ¿Alguno se acuerda? No, señor. Víctor, levantó la mano Víctor. Ah, no, profe, era anteriormente, qué pena me Ah, pegó bueno, ahí un listo. poquito. Era para ver si de pronto me podía compartir el archivo por este lado, porque pues digamos yo tenía el problema y pues acabé de eliminar los archivos, precisamente estaba en eso. A ver si de pronto nos comparte ahí el archivo y lo descargo nuevamente desde ahí del chat. Bueno, entonces espérenme aquí, yo les doy compartir compartir ahora el exchange, MATLAB Online, copiar.
Este archivo tendría que Listo. funcionar igual digamos, en la aplicación como en la versión online. Correcto. Lo que pasa es que al parecer que las configuraciones personalizadas de cada una de esas descargas está haciendo que genere esos errores, pero no he podido mirar cuál es esa vista la que está generando dificultades en algunos estudiantes, porque en algunos estudiantes no les deja interactuar, les muestra esa pantalla pero estática. Entonces ahí es donde estamos de pronto teniendo dificultades. Yo he recibido varias preguntas al respecto y he tratado pues como de asesorar a algunos estudiantes y la verdad que no he podido encontrar una respuesta. Por ejemplo, aquí ese estudiante me manifiesta que se le queda pegado, que no le dejan interactuar con nada. Hay otros estudiantes que les queda una imagen. Yo le muestro aquí un estudiante que le generas una gráfica que nada tiene que ver con eso. Entonces, eh, estoy como pescando a ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, ese estudiante le generas esta ventana, ¿sí? Entonces, por ese lado ha estado pues como difícil darles respuesta. Entonces, vea, el potencial de frenado lo que nos indica es esa diferencia de potencial que yo le voy a aplicar a esta simulación para que esos electrones se dejen de mover, ¿sí? Entonces, voy a darle entonces aquí el potencial y voy a empezar a mirar acá, voy a darle potencial negativo y voy a mirar entonces en qué momento esta velocidad vuelve a quedar en cero, ¿sí? Voy a mirar aquí entonces hasta dónde arrastro esto para que eso me quede en cero. En el momento que este cursor coincida con el del lado derecho, se nos va a habilitar aquí en este potencial de frenado, se nos va a habilitar la casillita verde, esa es la señal para parar acá en esta simulación. Voy a seguir agregándole. Hay que hacerlo así porque si lo cogemos con el cursor directamente desde acá, como mueve tanto, no vamos a perder entonces el momento en que se nos libera allí. Entonces yo voy a seguir aumen- aumentando el potencial, la diferencia de potencial, y observen que a esta simulación acá, observen que ya los electrones ya no están llegando al otro lado. Entonces quiere decir que nos estamos acercando a ese valor, ¿sí? A ese valor que nos hace que eh, esos electrones ya no salgan disparados de allí. Entonces vamos a mirar en qué punto exacto va a suceder eso. Yo le sigo bajando hasta que la velocidad llegue a cero. Bueno, ya me cansé de hacerlo con la flechita, lo voy a hacer con este. Voy a seguir bajando. Bueno, ahí parece que ya cierto. Entonces observemos que hay un punto de equilibrio en el cual ya no salen electrones. Y miren que acá se me habilita la casillita verde. Entonces, ¿cuál es el potencial de frenado? Es menos 6,130 volt. Le doy, entonces acá ya me queda en verde, ya me quedan en verde la mayoría de elementos. ¿Qué es lo que está sucediendo con este código? Que a pesar de que ya elegimos el material correspondiente al que nos aparece acá, no nos está colocando en verde estas casillas para poder entonces cumplir con la rúbrica que dice ahí, que es todo esto debe aparecer en verde. Pero entonces, con esta plantilla, con esto que yo les estoy mostrando acá, entonces ustedes van a poder entonces anexar esas imágenes. Al estudiante que por alguna situación este código no le ha funcionado, que me escriba por interno y yo le doy una solución por interno, listo. Pero entonces esto sería lo que hay que hacer con esta parte del simulador. ¿Tienen preguntas al respecto de pronto, Doctor, yo sí tengo una consulta. señor? Por ejemplo, en el elemento que hay que seleccionar, según la guía dice que por el último número, el último dígito de la cédula. En este caso a mí me Sí. tocó el hierro, que es el FE. ¿Cómo sería en Bueno, esa parte? entonces voy a suponer entonces aquí que vamos a elegir el hierro, el Fe, ¿cierto? El Fe que es el hierro es este. Entonces voy a colocar aquí el Fe igual, ¿cierto? Y vamos entonces a analizar acá desde el principio. Entonces vamos a analizar la frecuencia umbral, que es de 0,99. Voy a elegir aquí, voy a ajustar esa frecuencia y voy a iniciar desde el principio. Entonces 0,99 me da acá.
a seguir bajando hasta que se me ajuste. Entonces, frecuencia umbral de 0.99. Ahí. Frecuencia umbral de 0.99. Y la escribo aquí, pues ya la tenía. Vamos a buscar la función trabajo entonces. Entonces, para la función trabajo, vamos entonces a mirar acá. ¿Cuándo es que esos electrones se van a liberar de esta aplicación? Función trabajo. Dice que es 4100, pero es 4.81. Entonces la función trabajo es 4.81. Lo vamos a llevar a 4.81, porque aquí nosotros la tenemos 4.81. Y 4.81 ya lo tenemos, ¿sí? Y la escribimos acá, 4.81, ¿sí? Y vamos entonces a hacer lo otro. Entonces, con la frecuencia incidente, como ya tenemos el mismo valor, frecuencia incidente, pues vamos a manejarla acá. Listo, la velocidad. Bueno, ahorita vamos a colocar la otra frecuencia que es la de 247. Entonces voy a llevarlo a 247. A 247. A la 247. Ahí me salió. A 247. Vale ahí. La energía ya nos cambió acá. Vamos a colocarla entonces de 8.6677.5 a 19. Ahí la vamos a colocar, ¿sí? La velocidad, el potencial de frenado. Entonces el potencial de frenado nos va a cambiar acá. Vamos a buscar el potencial de frenado a ver cómo nos aparece en esta simulación. De cuánto es el potencial de frenado para que esta velocidad llegue a 0. Vamos a ver cuál va a ser el potencial de frenado del hierro. Tiene que ser mucho mayor. Bueno, por ahí vamos. Hasta que se me ponga hasta que se me ponga esta velocidad en 0. Vamos a colocarla acá. Listo, parece que acá ya la encontré. Parece que este es el potencial de frenado. Entonces aquí sería 5.420. Y ahí ya quedaría entonces el ejercicio. Ahí son datos consecuentes, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene más preguntas ahí? Está Profe, Luis, sí, está Luis. Sí, Luis, adelante. sí, profe, qué pena conocer, buenas tardes. Profe, es que, pues yo ya estoy con el ejercicio 2, el que está explicando ahora, pero cuando yo lo abro en MATLAB Online, ¿cierto? No me Sí. aparece la introducción, la número de matrícula. No me aparece ese pedazo ahí, entonces no sé cómo lo subo, cómo lo agrego, porque cuando yo lo Bueno, abro, entonces, aparece, pero no me aparece ese para ingresar el número de la cédula. ¿Qué puedo hacer ahí, bueno, profe? bueno. Ese problema, pues, varios estudiantes se les ha estado presentando. Precisamente por las descargas que han hecho del programa, hacen que se genere un conflicto cuando se abre. Eh, los que me han escrito, algunos les he podido solucionar, a otros no. Usted ya me escribió por interno con la situación. Sí, profe, Pues, acabé de colocarle, le escribí y le coloqué un audio también y ya cuando vi que había las bueno, cifras, pues lo ingresé. bueno. Pero entonces, vea, de una vez para todos, pues como a todos, o sea, no a todos les está presentando esa dificultad, pues a los que se les está presentando ahí por la habilitación de este software, que no es diseñado pues por la universidad, sino que ya está en línea. Entonces nosotros pues contamos con el debido funcionamiento, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es precisamente hacer una revisión y tratar de, de, de ejecutar bien el software. En ese caso, pues ustedes comparten la pantalla que tienen, ustedes le toman la foto, que se vea la fecha de la interacción, ¿sí? Que se vea la fecha de interacción y entonces hacen el ajuste ahí, ¿sí? Entonces, como en la tarea ustedes tienen que agregar acá la grabación donde ustedes van a sustentar eso,
pues ustedes van a sustentar van a mostrar cómo ingresaron, el problema que se les generó y que no les deja pasar esa simulación, ¿sí? ¿Qué pueden hacer para mitigar un poquito esta dificultad? Es, es responder acá esta parte, que es la ecuación de función trabajo, que es la energía cinética máxima, que es la longitud de onda y frecuencia umbral y potencial de frenado, ¿sí? Sería como hablar un poco de eso, ¿sí? A los estudiantes que no les está funcionando el código. A quienes sí les está funcionando, eh, esto que yo acabo de mostrar es la forma de trabajarlo, ¿listo? Eh, Karen Daniela, ella me escribió que tenía ese problema también y ella logró colocar todos los iconos en verde. Yo no sé si Karen nos quiera mostrar algo o nos vaya a hacer alguna observación al respecto. Adelante, Karen. Buenas tardes, sí, yo logré hacer mi simulación y lo que yo hice fue, en primer lugar, hice unos cálculos teóricos y lo que hice fue hallar la frecuencia umbral dependiendo de mi función trabajo. En mi caso era platino y yo multipliqué 5.93 que vale mi material por la carga del electrón y eso me Exacto. arrojó un resultado de la frecuencia umbral. Entonces lo que yo hice fue aumentar, bueno, eso sí fue un poquito tedioso porque me tocó aumentar Eso. uno por uno la longitud de onda hasta que me Hasta que diera se el cuidaron. resultado de la frecuencia umbral. Entonces a mí me dio 1.43 petahercios, ¿sí? Y desde ahí me Correcto. empezó a mí a funcionar, pero solo haciendo así. Sí. Bueno, muchas gracias por el aporte. De todas maneras, pues la forma pues más práctica de poder hacer es que aquí hay algo que parece ser no sé, programación interna, porque acá tenemos los materiales, vea, tengo el hierro y tengo el hierro, y tenemos el potencial de frenado, tenemos la función trabajo bien, tenemos la velocidad, tenemos todo, pero en el material, o sea, hay algo que nos está ajustando acá con el material. Entonces, si ustedes llegan hasta acá, hasta ahí ya tienen entonces ustedes material para agregar. Yo ya entenderé, estos que aquí no están en verde, es precisamente por la dificultad que hemos tenido con este software. ¿Sí? Bueno, ¿quién más tiene preguntas hasta el momento? Nos seguimos entonces con lo otro. Profe, una Sí, consulta. señor. Sí. Pues ahí al chat le acabé de enviar una Eso, imagen Víctor, sí, Víctor. de cómo está Sí, quedando Víctor. la pantalla. Deja Exacto, sí, interactuar, es pero que entonces queda como muy expandido. sí, yo no sé qué pasa con esa vista. Parece ser una configuración interna por defecto del MATLAB, pero hay algo que no deja ver bien ese entorno. Yo no he podido saber si es, por ejemplo, acá, yo estaba intentando saber si era, por ejemplo, no, yo abro la ventanita que se me perdió. Se me perdió la ventanita del MATLAB. Eh, yo busco la ventanita, que se me perdió la ventanita aquí. Vamos a volverlo a abrir a ver. Entonces acá, sí, yo no he podido identificar si es que de pronto el tamaño de la pantalla indica algo, porque a algunos les aparece muy descuadrado, entonces yo no he identificado el por qué les está saliendo esta parte sin dejarles interactuar. La verdad, ahí sí no he podido darles una respuesta concreta a eso. Bueno, estamos claros hasta el momento, jóvenes, de lo que hay que hacer con este simulador. A los que no les está funcionando, pues entonces le agregan en la presentación, pues muestran eso, muestran que no se les habilita esta interfaz como aparece, pero ustedes sí pueden entonces eh, explicar que la función trabajo, que la energía cinética, la longitud de onda y potencial de frenado. ¿Sí?
Si ustedes lo hacen como yo lo hice, no van a tener problemas. Si ustedes quieren directamente ir y analizar el material como tal, también lo pueden hacer. Bueno, ahora bien, vamos a analizar entonces estos ejercicios, el ejercicio 3, el ejercicio 4 de esta actividad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces lo vamos a hacer de una manera interactiva y vamos a hacerlo con un documento de Google Colab que yo les compartí. ¿Todos tienen este archivo de Google Colab? ¿Por qué utilizar estos archivos de Google Colab? Porque como ahora tenemos toda tanta interacción con las IAs, entonces es preferible que ustedes interactúen con una calculadora que nosotros les estamos suministrando a que ustedes se vayan a buscar en internet o en otras fuentes una calculadora que haga el trabajo que se está pidiendo, ¿sí? Entonces, con esta interacción que vamos a hacer, ojo, importante, aquí en la primera línea siempre hay un código que es el código que es el que me va a permitir interactuar con las calculadoras, ¿sí? Entonces, antes de ejecutar las calculadoras que están por acá abajo, antes de habilitar esas calculadoras de interfaz gráficas, vamos a darle correr acá este código, que es el que me va a instalar la biblioteca de Gradio, que es la que me va a hacer esa interfaz agradable. Cuando yo voy a interactuar con un código que no tiene esa interfaz de Gradio, yo puedo interactuar directamente sin instalar bibliotecas. Hasta ahí estamos claros. Vamos ahí todos bien. Señor, Listo, muy bien, eso sí me gusta, duro, como en el ejército. Entonces, ojo, ¿cuál es la señal de cuando esto está instalado? Acá aparece successful installed. A veces hay que volverle a correr porque aquí a veces que genera un error, entonces hay que volverle a correr. Listo, cuando ustedes ejecuten esto, pues por comodidad, denle ocultar esos resultados para que esto quede ahí y no les incomode acá. Ahora bien, ¿qué es lo que yo les estoy suministrando acá en este collab? Un archivo donde está la teoría necesaria para resolver el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Entonces, para el ejercicio 3, que es de niveles de energía y la interacción fotónica, hay una explicación breve de qué son los niveles de energía en los átomos. Entonces, acá nos hablan de que cuando nosotros sometemos un átomo a una radiación, pueden ocurrir dos cosas: que esos átomos salten a un nivel de energía más alto y o que bajen a otro nivel de energía más bajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando un fotón de esos, eh, aquí está la teoría, listo, todos sabemos pues que el átomo pues eh, por el átomo de Bohr, ¿cierto? El átomo se compone de varios elementos y en las órbitas es donde están orbitando los electrones, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, cuando un átomo interactúa con un fotón, o sea, una partícula de luz, el electrón puede absorber o emitir su energía. Entonces, si un electrón absorbe la energía de un fotón, puede saltar a un nivel de energía bajo, ¿sí? O a uno más alto. Entonces, este proceso se llama excitación. Cuando el electrón regresa a su nivel original, o sea, cuando baja a nivel de energía, libera energía en forma de fotón, o sea, que emite luz, ¿sí? Entonces, esta parte teórica es buena tener a la clara, ¿sí? Cuando el átomo cuando nosotros bombardeamos ese electrón con luz y hacemos que ese átomo suba a nivel de energía, ¿sí? Entonces eso se llama entonces excitación. Y ahora, al contrario, cuando hacemos que ese electrón baje a un nivel de energía, al él bajar va a producir luz, o sea, va a liberar un fotón. Entonces, ese es el proceso conocido como emisión, ¿sí? Entonces, con este proceso, con esta interacción física, es que se produce la luz como tal. Por eso es que nosotros transformamos la energía eléctrica en luz. ¿Por medio de qué? Entonces, todas las bombillas tienen un elemento el cual se bombardea con electrones y hace que esa energía se transforme en luz. Eso lo vimos en el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las interacciones entre los fotones? Entonces, la energía del fotón va a ser igual a la energía a nivel superior menos la energía a nivel inferior.
Y tenemos entonces acá la explicación de qué es la emisión y cuándo se produce la luminiscencia. Importante estas dos cosas que tenemos acá, importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Es muy importante que ustedes, que son los futuros ingenieros en telecomunicaciones o electrónicos, tengan pues claridad en esta parte. Listo. Ahora en la aplicación que nosotros estamos trabajando en las lámparas fluorescentes y las emisiones de luz visible, entonces tenemos aquí el proceso que ocurre al interior de las lámparas fluorescentes, cómo con la interacción de ese material que está dentro del tubo de la lámpara produce luz, ¿sí? Aquí está la explicación detallada. Y una relación muy importante es la relación que tiene entonces la energía con la longitud de onda. Entonces, la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces, esa longitud de onda, ¿dónde la sacamos? Del espectro de luz visible, que nosotros lo podemos encontrar en la red, ¿sí? O en cualquier libro de texto. En este caso, pues en los textos que nosotros sugerimos. Y aquí están entonces las unidades. La energía está en joules, la constante de Planck está en joule por segundo, la velocidad de la luz y la longitud de onda que está en metros. Recuerden que estamos bajo el Sistema Internacional de Unidades y la longitud la medimos en metros, aunque como estamos hablando de unas unidades muy pequeñas, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esos prefijos de metros, ¿cierto? Picómetros, nanómetros. Entonces vamos acá a analizar entonces esa teoría cuántica también, de la teoría cuántica de la emisión de luz visible. Toda habla de la excitación electrónica y de la liberación de fotones en forma de luz ultravioleta. Bien, ahorita, ¿cuáles son entonces esas aplicaciones en lo que vamos a hacer nosotros? Acá hay una calculadora plana, sencilla, no tiene interacción, solamente tiene entonces acá los cálculos. Entonces aquí tenemos nosotros la constante de Planck, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, o sea, 3 por 10 a la 8, y aquí tenemos para pasar de nanómetros a metros. Y tenemos entonces la longitud de onda en nanómetros. Esta calculadora que yo les coloqué acá, pues, si ustedes necesitan hacer un cálculo con otra longitud de onda, pues aquí la van a modificar, ¿sí? 380, 680, lo que ustedes quieran. Y ya acá están entonces los cálculos. Aquí podemos entonces calcular la energía, ¿sí? En joules. Y tenemos aquí también la transformación a electron-volts, ya que en la actividad pues tenemos esa condición acá, por ejemplo, en el ejercicio 3, que tenemos que trabajar entonces en esas unidades, ¿sí? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor. Listo, entonces aquí tenemos la eficiencia. Entonces aquí, pues, la eficiencia es el porcentaje de esa lámpara, ¿cierto? En ese caso, el porcentaje sería el 80. Aquí tenemos la energía visible, cómo la calculamos. Y podemos entonces aquí calcular cuál es la energía del fotón ultravioleta y la energía de los fotones visibles. Yo le doy correr aquí a este entorno pequeño y él aquí automáticamente me entrega cuál es la energía del fotón ultravioleta y cuál es la energía de los fotones visibles, ¿sí? Bien. Aquí se explica el código, qué es lo que tiene, ¿cierto? Cuáles son las constantes, la constante de Planck, la constante de la luz, ¿sí? Y aquí entonces hay un ejercicio muy similar al que está montado en la actividad, ¿sí? Entonces aquí está el ejercicio 3, tiene unos parámetros, tiene una aleatoriedad. Esta letra eta es el último número del documento. Entonces aquí vamos entonces a interactuar con eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo de gas de mercurio, ¿cierto? Con radiación ultravioleta y tenemos estas cantidades. Y aquí yo les muestro entonces una solución de cómo se puede calcular ese ejercicio. Y aquí está la calculadora. Entonces aquí está la calculadora para que ustedes utilicen los datos de ustedes. Por ejemplo, en mi caso, mi cédula termina en 8, entonces yo aquí voy a colocar 8 y voy a calcular lo que me pide el ejercicio. Entonces acá
pues no les van a aparecer las ecuaciones como tal, los reemplazos, pero sí van a tener una calculadora que les va a permitir a ustedes verificar esos cálculos que ustedes están haciendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿Está señor. claro hasta ahí? ¿Seguimos? Bueno, entonces, aquí ya está. Entonces, el ejercicio 3, vamos entonces a analizar esta interfaz que hay aquí, que si es una interfaz gráfica para entrar a analizar el problema. Entonces, la intención es que ustedes puedan interactuar nuevamente con un constructo educativo que de alguna manera no los lleve a buscar información por fuera, sino que ustedes lo hagan directamente con los insumos que yo les estoy suministrando. Entonces aquí vamos a calcular la energía y la longitud de onda. Entonces aquí, importante, para garantizar que cada uno de ustedes esté haciendo la actividad a conciencia, vamos a escribir entonces el nombre y vamos a introducir el número del documento. Entonces, ustedes si quieren lo pueden hacer ingeniería inversa o pueden verificar sus cálculos. Cuando ustedes hagan estos cálculos y ustedes resuelvan el ejercicio, aquí al final ustedes van a poder comprobar esos cálculos. Aquí esta calculadora le va a tomar el último número a ustedes y le va a hacer esos cálculos. Le va a mostrar las ecuaciones que se deben utilizar y cómo se van a utilizar y cuáles son los resultados numéricos. Entonces acá cálculos para John Freddy González. Entonces vamos a mirar las energías de los fotones, ¿cierto? Del rayo 1, del rayo 2. Vamos a calcular la energía de los fotones visibles y la longitud de onda de los fotones visibles. Entonces, como aquí ya está la interacción y ustedes son tan juiciosos, entonces ustedes van a recortar este pedazo del cálculo y eso les va a servir de insumo para que justifiquen o tengan de alguna manera eh, una herramienta que les permita revisar o comprobar sus cálculos. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa parte? ¿Algún comentario para seguir? A mí me parece bien, ingeniero, la verdad. Yo tengo una duda sobre esto. Señor. Debemos adjuntar, digamos, las capturas de pantalla de los procedimientos comprobados en este Google Colab. Exacto, o sea, la idea es que ustedes puedan realizar esos cálculos como ustedes los hacen con el entorno aquí de Word, con las ecuaciones y verificar el resultado al final, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea, este último sería como el último paso, en donde ustedes comprueban. Si a usted no le dio igual, entonces usted va a tener pues esta herramienta que sí está calculando bien. Entonces usted se va a devolver a sus ecuaciones y las va a escribir. O si como ya el elemento está hecho, pues también puede hacer ingeniería inversa, ¿no? Verificar estos resultados y después ir a calcular a conciencia todas, todos estos parámetros del ejercicio. Entonces tengan en cuenta que, ojo, yo aquí no les estoy resolviendo el mismo ejercicio del taller. Yo aquí les estoy resolviendo un ejercicio con mis datos, ¿sí? Pero ustedes acá, ustedes van a elegirlo con sus datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi número de cédula terminara en 7, pues aquí les van a aparecer otros datos y van a cambiar. Observen que cambian. Si mi número termina en 0, estos valores van a cambiar. Si notan que cambia un poquitico. Vamos a ver. Sí, cambian los datos. Bien. De igual manera, entonces, también está el entorno con la teoría para el ejercicio 4, que es la producción de rayos X. Entonces aquí yo les explico qué son los rayos X, cuál es esa longitud de onda en que esos rayos se encuentran. Eso de las longitudes de ondas, yo se los voy a mostrar aquí en la imagen para que lo recuerden. Eh, es el espectro de luz visible, el espectro de luz visible. Y aquí entonces donde nosotros tenemos el rango visible para el ojo humano y aparecen entonces todas esas longitudes. Voy a abrir una que esté completa acá, esta. Entonces acá podemos ver
Voy a visitar acá este sitio. Y aquí aparecen entonces esas longitudes de onda. Se hizo el cuadrito. Entonces aquí están todas esas longitudes de onda. Entonces observemos que aquí están, por ejemplo, los rayos X están entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 11 metros, ¿sí? Recuerden los prefijos, en menos 9 nanómetros, menos 6 es micrómetros, y así sucesivamente con estos prefijos de unidades. Bien, vamos a volver aquí al código. Entonces es darle una lectura concienzuda a eso, tratar de entender el concepto de qué es lo que se trata, de qué es lo que vamos a hacer, porque es importante entonces una aplicación de rayos X. ¿Será que los rayos X se aplican en la cotidianidad o no? ¿O será que han revolucionado el entendimiento del universo? ¿Qué aplicaciones tienen? ¿Cierto? Entonces hay mucho de qué hablar al respecto. Aquí hay una descripción del proceso de generación de rayos X, un proceso, una explicación corta, ¿sí? Pero concisa. Y otra vez entonces hablan de la energía de los rayos X, depende también de la frecuencia y de la constante de Planck. Como esta frecuencia es la frecuencia de la velocidad de la onda de luz, entonces esa frecuencia es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y aquí tenemos entonces las unidades de los rayos X, la unidad de la constante de Planck, una aplicación muy importante de los rayos X en la medicina, en las radiografías. eh, Tenemos muchas aplicaciones en las telecomunicaciones, en radar, en la identificación de materiales sin tener que tocarlos. Bueno, hay mucho de qué hablar en la generación de esos rayos X. En cuanto a la parte física, entonces, que a nosotros nos interesa acá, es analizar entonces acá un ejercicio similar eh, en la producción de rayos X. Entonces aquí yo les muestro un ejemplo hablando aquí entonces de que un equipo de radiografía utiliza un tubo de rayos X que opera con un voltaje de 80 kilovolts para generar rayos X. Y la longitud de onda en rayos X generados es de este prefijo de la se me fue, pero es 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Eh, entonces se realizan los siguientes cálculos. Calcular la energía de los fotones de los rayos X. Entonces aquí tenemos cómo se calcula esa energía. Y la energía máxima de los fotones generados con el voltaje aplicado. Entonces aquí tenemos la energía es electronvolts. Tenemos los datos. Tenemos entonces cómo se calcula, ¿sí? Cómo son los reemplazos. Y vamos a hacer el cálculo de energía y un pequeño resumen de esas ecuaciones que hay acá. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a interactuar también con otro código que aparece aquí, que es producción de rayos X, y aparece entonces el entorno en donde ustedes ya van a tener aquí configurado para hacer ese cálculo. Entonces le van a dar correr al radio, a la calculadora, y aquí se les va a habilitar entonces la interfaz gráfica. Y nuevamente entonces van a escribir el nombre para que les aparezca allí el número del documento y van a calcular entonces ustedes lo que les están pidiendo. Entonces la energía de los fotones de rayos X con la longitud mínima 28 picómetros, van a calcular entonces esa energía de los rayos X con la longitud máxima y observen que es simplemente aplicar la ecuación, ¿sí? Es aplicar la ecuación. Yo les coloco este entorno para que ustedes tengan un insumo seguro y suministrado por nosotros para hacer todo ese cálculo. Entonces volvemos entonces a calcular esa energía de luz visible de la onda mínima, de la luz visible de onda máxima y la diferencia entre los fotones de rayos X, ¿sí? Que sería entonces, la diferencia sería entonces la resta, ¿sí? De esa energía máxima y esa energía mínima. Y la comparación y explicación aquí entonces, también la aplicación les muestra una aplicación de lo que ustedes encuentran a grosso modo y se hace la conclusión, que cuál es la energía cinética máxima de esos fotones de rayos X.
Entonces aquí verificamos que esa energía cinética máxima coincide con la longitud de onda mínima mencionada. Entonces, a grosso modo, este es el insumo que yo les construí para que les ayude a hacer una entrega apropiada de esa tarea 3. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, de algún estudiante de los que llegó tarde o los que tenemos acá. Estos archivos yo ya se los he compartido por muchos medios. Si ustedes quieren acá por este chat, yo les vuelvo a compartir. ¿Les parece bien que les vuelva a compartir aquí el archivo? Voy a mandárselos de una vez mejor acá. Sí, Voy a profe, mandarles por ese favor, el de archivo. Google Colab. Voy a mandarles el del Colab de una vez para que ustedes lo tengan allí. Regálenme un segundo. Yo abro acá ejercicio 3. Ejercicios cogidos tarea 3. Listo, entonces aquí les voy a mandar. Listo, entonces aquí importante hacer una aclaración. Eh, los ejercicios que están colgados en el campus no son los ejercicios que ustedes van a desarrollar. Em, Hubo una pequeña modificación que no se pudo ejecutar al 100% llevándolo al entorno académico. Entonces, por ende, yo les compartí en el primer mensaje del foro, les compartí todos los archivos. Entonces, ojo, aclaración. Cuando ustedes van a entrar a la tarea 3, no vayan a descargar los documentos de acá, no los vayan a descargar. ¿De dónde los van a descargar? Entonces, en el foro, ustedes entran al foro. Aquí en el primer mensaje del foro, yo les compartí todas las fechas de la webconferencia y aquí les compartí ya los ejercicios que van a quedar, el formato de entrega que va a quedar y pues obviamente la guía de aprendizaje ya ajustada. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Bueno, entonces Sí, aquí por claro. este chat, yo aquí por este chat les voy a compartir los archivos. Entonces, les voy a mandar el archivo de Python, el de Colab, para la tarea 3. Ahí se los voy a mandar. También les voy a mandar de una vez acá en esta llamada. Les voy a compartir también eh, los ejercicios, el formato de entrega y el formato de lectura. Ahí les voy a mandar esos archivos. Esos son los archivos entonces que vamos a trabajar para esta tarea. Hubo un cambio, entonces les repito, hubo un cambio en los ejercicios que están colgados en este entorno, en el entorno que sí vamos a trabajar, están entonces niveles de energía y rayos X. Pero en el otro está efecto Compton y también producción de pares. Entonces, el cambio fue ese, el cambio fue tratar de que esta actividad fuera entretenida para ustedes y cercana a lo que ustedes están trabajando. Entonces, me pareció pertinente hacer ese ajuste para que ustedes vieran una aplicación real en la luz, ¿cierto? En el manejo de todas estas frecuencias y también en algo cotidiano que es como por ejemplo los rayos X y no un contexto físico teórico que de pronto no les va a brindar a ustedes herramientas suficientes para lo que ustedes están buscando, que es ser ingenieros, ¿cierto? Entonces, esta es a grosso modo un resumen, porque esta es la última CIPAS de esta tarea. La tarea se cierra el 26, o sea que tienen unos días para completarla, pero este a grosso modo fue el resumen de qué es lo que hay que hacer en esta tarea y para que ustedes hagan esta entrega. Listo. Si ustedes son juiciosos y siguen pues esta estructura que yo les acabo de mostrar, pues van a tener pues herramientas para poder hacer la entrega adecuada. Entonces, reitero, los estudiantes que han tenido esta dificultad, pues van a tener entonces que anexar esta imagen allí y en la presentación, pues aclarar que el software no les trabajó por la configuración que tienen. Pues, yo sé que muchos me han pedido ayuda, pero no he podido darles una respuesta. Yo he utilizado distintas herramientas para tratar de encontrar el problema y no he podido. De hecho, pues hasta a mí me está causando un problema y es que no me
no me libera pues como el verde en la elección del material. Entonces, entonces son los datos que tenemos acá para realizar esta tarea. Voy a dejar de compartir entonces acá y espero entonces si tienen alguna pregunta, alguna duda, Tutor, una algo que pregunta. aclarar. Sí, señor, bien pueda. Ahí en la tabla, en el ejercicio 2, ahí donde dice número, donde uno reemplaza el número de la cédula, el último dígito es el elemento con el que vamos a trabajar. Sí, ahí para la interacción de voy a abrir nuevamente acá. Yo ahora creo que tenía abierto. Yo les comparto acá nuevamente que ya había dejado compartir. Profe, está silenciado. Gracias. En vez de darle compartir, le digo cerrar. Bueno, me confirma si ya están viendo nuevamente la pantalla. No vi quién me preguntó lo del simulador. Entonces hay dos formas de interactuar con el simulador. El primero es olvidarse acá del dígito analizar, olvidarse del dígito analizar y jugar con la aleatoriedad que le va a dar el simulador. Tutor, ahí en la gráfica que mostró ahí en el PDF, ahí es donde tengo la duda. ¿Será que puede pasarlo otra vez al PDF? Por eso, lo que pasa es que acá la persona que hizo esta asignación no tuvo en cuenta que el simulador trae por defecto una instrucción. Entonces, en el simulador como tal, cuando nosotros iniciamos, hay una estructura que nos va llevando un paso a paso, ¿sí? Entonces, yo ya lo había explicado, entonces voy a ingresar los 7 números del documento y voy a comenzar a interactuar con lo que hay allí, con la generación de datos, aplicar la longitud de onda. Entonces, ¿cuál es la interacción? Para los que llegaron tarde a esta parte. Entonces, voy a colocar y voy a aumentar la iluminación, yo la voy a colocar cercano al 100% y aquí me genera el paso 2, generar los datos para realizar el experimento, generar los datos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes acá eh, se olviden del elemento y traten de, con la frecuencia umbral, con la frecuencia incidente, con la velocidad, tratar de entonces de vislumbrar cuál es el elemento. Entonces acá vamos a establecer la frecuencia y vamos a iniciar con la frecuencia umbral que es de 0.85. Entonces yo voy a bajar esa frecuencia a 0.85 para poder entonces analizarla. 0.85. Entonces aquí en 0.85 observen que se me cambia aquí, entonces aquí lo voy a escribir 0.85 picohertz. Dice, vamos a introducir la función trabajo. Entonces la función trabajo es precisamente el valor en el cual el material está como equilibrado, ¿sí? O sea, es qué tanta fuerza hay que hacerle a ese material, qué tanto hay que bombardearlo para que desprenda electrones. Entonces aquí lo que vamos a hacer es mover este, mover esta función y esperar a que este letrero aquí se me coloque en verde. Entonces yo empiezo a mover acá, ¿sí? A mirar entonces cuál es esa función. Y observen que si yo voy moviendo esto, el material me cambia, a ver, el material me cambia, el material me cambia, ¿sí lo ven? ¿Sí ven que a medida que yo voy moviendo el material me cambia? Entonces es ahí donde estamos presentando esa dificultad. Yo voy a seguir moviendo y voy a mirar entonces ese material cuando hace que, o sea, cuando deja de desprender electrones. Me voy a devolver.
Vamos a volver un poquitico hasta que está desprendiendo electrones. Bueno, aquí sigue desprendiendo electrones. Voy siguiendo despacio hasta que se me coloque en verde en el otro lado. Vale, ahí se me colocó en verde. Se me colocó en verde ¿en qué valor? En 3500, 3.5 electron volts, ¿sí? Ahí se me puso en verde. Entonces, esa sería la función trabajo. ¿Cómo hacemos para saber eso? Pues aquí se nos puso en verde. Entonces yo voy a colocar 3.5 y seguimos. Entonces, elegir el material utilizado. Entonces, estos datos de aquí son del LA. Yo voy a buscar el elemento acá. Entonces voy a buscar el LA, que es de 3.5 electron volts, ¿sí? Y sigo entonces. Ahora, ¿cómo continúo para que estas casillas me coloquen en verde? Vamos a analizar entonces ya la frecuencia, pero la frecuencia incidente. Y voy a subir eso entonces a la incidente para que me coincida con 2.12, 2.12, 2.12. Y observen que ahí mismo paso por 2.12, se me coloca en verde. Que lo voy a escribir. 2.12 es la frecuencia incidente. ¿Cuál es la energía de esa luz incidente? Pues es la que tenemos acá. Entonces yo copio esto, me deja copiar o si no lo escribo. Así me dejo copiarlo. Y sigo, entonces ahí se me colocó ya en verde la energía. ¿Qué me falta? La velocidad. ¿Cuál es la velocidad con que salen esos electrones? Pues es esta velocidad. Sí, es esta la velocidad. Yo la voy a copiar y lo voy a pegar y se me sigue habilitando. Ahora, ¿cuál es el potencial de frenado? El potencial de frenado es ese valor. El potencial se mide en volts, ¿cierto? Y es esa cantidad de voltaje que yo le voy a agregar a esta interacción para que esos fotones ya no salgan más. Entonces empiezo a darle voltaje negativo acá y voy a esperar. ¿Cuándo se detienen los electrones? Pues obviamente cuando esta velocidad es cero o cuando la energía es cero. Entonces yo voy a empezar a afectar este voltaje, ¿sí? Y voy a analizar que esos electrones ya empiezan a disminuir la velocidad. Entonces voy a ir ajustándolo poco a poco a medida que eso vaya bajando. Entonces miren que ya, por ejemplo, acá llevamos una velocidad alta, pero los electrones todavía se están desprendiendo. Entonces tiene que ser en el momento exacto, perdón, tiene que ser, ay, moví la velocidad un poquito. Así, aquí va en el momento exacto que esos electrones tengan una velocidad cercana a cero. Voy a seguir moviendo. Vea, ahí ya me cambió. ¿Cómo sé cuál es el valor real? Cuando eso se me ponga en verde. Vamos a mirar acá. Entonces, esto se va a colocar en verde. Vamos a ver en qué momento se me coloca en verde acá. Bueno, ahí ya estaba. Voy a tratar de ajustarlo exactamente en el punto donde se detuvieron los electrones. Hay que buscar el momento exacto, ¿sí? O sea, cuando encontremos ese voltaje exacto ahí, yo voy a parar. Puedo hacerlo así de esta manera. Observen ahí se me puso en verde. Puedo hacerlo ahí o puedo entonces hacer ese cálculo de cómo encontrar el potencial de frenado con los datos que tengo, ¿sí? Entonces ustedes pueden buscar esa ecuación y resolverla, ¿sí? Entonces aquí el potencial de frenado que nos dio es de menos 5.280. 5.280 electron volts. Y aquí entonces ya nos queda el ejercicio como tal. ¿Qué es lo que este simulador está presentando problemas? Observen que lo único que no me ha cuadrado acá es el material usado, pero el material usado es consecuente con lo que me está mostrando la teoría y la práctica. Aquí tenemos una función trabajo y la función trabajo ya la tengo en verde, o sea que esta es la función trabajo de 3.5 electron volts. Y aquí tengo el material y tiene 3.5 electron volts. Entonces, hay algo aquí en la configuración como tal del simulador que no está permitiendo que todo eso se ponga en verde, ¿sí? También podríamos hacerlo a la inversa. Cambiar el material, por ejemplo, si a mí me tocó PV y a través de este PV empezar a encontrar las otras cosas. Encontrar entonces cuál será esa frecuencia umbral, la función trabajo y empezar a analizar cómo podemos hacer para que eso todo se me coloque en verde. Pero la forma más práctica que yo encontré como tutor
es la que les acabo de mostrar. Entonces, jóvenes, pues ya con estas herramientas, yo espero que ustedes no se dejen coger mucho la ventaja para entregar esta actividad. ¿Listo? Tengo otra Ah, pregunta, tutor. sí, señor, bien pueda. ¿Quién está hablando? Carlos, Carlos Rojas, bien en pueda, el, Carlos. en el ejercicio 3, o sea, al Sí, hacerlo con el collab, pues, por ejemplo, donde dice gamma V1 y bueno, el porcentaje de lo de la eficiencia, ahí nos da los resultados, pero por ejemplo, donde dice azul, verde, rojo, no me queda claro cómo hallar eso. lo que pasa es que ahí el verde es con lo de la longitud de onda. Voy a abrir otra vez el archivo acá. ¿Se me dice en el ejercicio 3? Sí, señor. Ejercicio 3. Aquí. Sí, señor. Listo, ¿qué parte no le queda clara? Dentro de la guía. Sí, señor. Ahí si quiere ahora el PDF y le voy diciendo. Listo, Ahí, entonces ahí aquí, sí, con eso, o sea, esos valores de 250 y 360, pues uno lo cambia ahí en el lab y bueno, la eficiencia y nos da unos resultados, ¿cierto? sí, vea. Ah, Teórico, ahora, con las ecuaciones, vea, con las ecuaciones usted va a utilizar eso. Entonces, por ejemplo, su número de cédula termina en qué número? 6, 6. Entonces, esta longitud de onda 1 para usted sería 256. sí, Y señor, en el otro sería 366. Y en la sí, señor, eficiencia, entonces cogería 81. sí, ¿Sí? señor. Y aquí entonces Pero, tenemos aquí, ¿cuál sería la longitud de onda azul que usted utilizaría? Entonces se utilizaría entonces 476, 546 y 606. Esas serían las longitudes que usted va a utilizar para esos colores. ¿Sí? pero para hallar esos, ¿cómo es? O sea, para Listo, vean. utilizar. Listo, entonces muy bien. Entonces, aquí, pues yo le muestro acá al principio la calculadorcita como tal, cómo se calcula la energía, perdón, acá. ¿Cómo se calcula la energía? De aquí yo la tengo. La energía es la constante de Planck por velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Entonces se tiene que hacer entonces para ese rayo 1 y para ese rayo 2 hacer ese cálculo. Entonces acá, en este ejercicio como tal, entonces, lo voy a ayudar a usted. Entonces, su n es ¿cuál? ¿Qué número es? 6, 6. Entonces aquí usted cambia 6 y aquí ya le va a coger, aquí en todas las expresiones de aquí para abajo le va a coger el 6. Entonces para su cálculo, usted aquí le va a calcular entonces eso y aquí le van a aparecer. La energía de los fotones le tiene que dar 4,86. La energía de los fotones 2, 3,39. O sea que usted ya está calculando la energía, está calculando acá. La energía en electronvolts de los fotones ultravioleta emitidos por las longitudes de mercurio. V1 y V2, ¿sí? Entonces, usted ya lo hizo acá en el Colab, ¿sí? sí, Ya lo hizo acá, véalo acá. ¿Cómo lo hizo? Pues yo aquí le ayudé y le monté ya la calculadora para que usted haga los cálculos. ¿Sí me hago entender? sí, señor. Listo. Pero acá en la otra, para que vean como soy yo de madre, ya les monté toda la aplicación que hace todos los cálculos. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a interactuar, va a escribir su nombre. ¿Cuál es el nombre suyo? César. Carlos Rojas. Carlos Rojas. Entonces, Carlos Rojas, usted va a hacer esto. Entonces, usted va a hacer estos cálculos acá, ¿cierto? Lo que le piden aquí, va a hacer estos cálculos, chun, chun, chun. Y después de esos cálculos, entonces se va a ir acá a la calculadora, va a ingresar los datos, su número de cédula termina en 6, y aquí ya le van a aparecer esos cálculos, vea. 4,85 electrovolts, palo aquí. 4. Ahí me da la, Aquí, ahí me da aquí la le da, respuesta. ahí le da la respuesta a eso. Entonces, la idea es que usted haga esos cálculos y de último, entonces, me anexa esto, que es la comprobación, la verificación. Y de alguna Sí, manera, pues si usted hizo los cálculos mal, pues aquí se va a dar cuenta cuál es el error, en dónde está equivocado. ¿Sí?
Porque yo les puedo decir, ah, no, es que la tarea es solamente entonces que recorten esto y ya lo peguen. No, la idea es que usted interactúe también aquí con la calculadora, entienda qué es lo que está calculando y tenga un insumo para verificar. Pero es que Esto en el sería punto entonces, C dice, calcule la energía en electronvoltios de los fotones correspondientes a las longitudes de onda azul, verde y rojo. Entonces por ahí es eso, donde por eso, porque aquí usted le dan, vea, aquí usted, la longitud de onda suya azul, ¿cuál sería? ¿De cuánto sería? 476 Eso. La longitud verde suya, ¿cuál sería? 546. y 606. Sí. Ah, o sea, sería aplicar la misma fórmula en esa, o sea, con esos valores. Exacto, sí. Pero yo le estoy Ah, mostrando la ok. fórmula ya, Carlos, ya. Yo ya le tengo todo acá, vea, aquí está todo. Yo aquí le tengo la explicación, o sea, ¿qué necesita saber usted? Esta expresión. Entonces, se va a calcular la energía para su primer. Voy a hacer aquí una edición de pantalla para que lo veamos aquí juntos. Bueno, entonces acá, por ejemplo. Entonces acá, si usted le piden hallar, entonces, acá, por ejemplo. Le dan la longitud de onda de un rayo 1, ¿cierto? De la radiación ultravioleta 1 y de la radiación ultravioleta 2. Entonces aquí le piden más abajo, calcule la energía en electron volts de esos longitudes de onda de ultravioleta, lambda 1 y lambda 2. Entonces se va a coger aquí. Entonces, ¿cuál es la energía del primero? Entonces, de este. ¿Cuál es la energía de este? Entonces aquí va a reemplazar la H, que es 6.26 por 10 a la menos 34, la velocidad de la luz, que es 10 por 10 a la, 3 por 10 a la 8, y aquí en lambda, pues va a cambiar por, en este caso, por 2.56, y calcula. ¿Eso cuánto le debe dar? 4.85, ¿sí? Y vuelve y coge, entonces para el 2, entonces para el 2 se coge. Bueno, entonces sería para el lambda 2. Entonces coge H, C, y lo divide ya por 366 y prum, ya lo reemplaza. Eso es lo que hace esta calculadora. Esta calculadora que hay aquí, esta es la que está haciendo eso. ¿Cuáles son esos resultados? Véanlos aquí, ¿sí? Véanlos acá, ¿sí? Ahí están entonces esas partes. Ahora, ¿cómo se calcula entonces ya como tal, ya como usted como estudiante, usted va a coger al final, que le va a dar correr a este código y aquí, entonces va a comprobar esos valores. Entonces aquí los tenemos. Entonces, si usted hizo bien, entonces la energía del fotón de ultravioleta 1 le da 4.85. Y observen que aquí en la calculadora eso fue lo que nos dio. 4.84, 99, o sea que eso es casi 4.85. Bueno, el otro fotón el de luz ultravioleta, entonces usted va y lo busca. Bueno, ¿cuánto le dio? Le tiene que haber dado entonces 3.39. Muestra a ver si es verdad. Si usted quiere coja la calculadora y haga ese cálculo en ese momento. Coja la calculadora y haga esa operación. ¿Tiene la calculadora ahí a la mano, César? Carlos, perdón. Sí, señor. Listo, entonces haga esa cuenta, ¿sí? Y haga ese cálculo y verifíquelo acá. Y lo mismo haría Porque con azul, verde y rojo, ¿cierto? eso, entonces, sí, sí. Sino que en el otro ya tenemos que tener en cuenta la eficiencia para también entonces trabajarla. Entonces, en el de la eficiencia acá, entonces ya viene esta parte y aquí ya vamos a hablar entonces de la eficiencia. Entonces aquí veamos. ¿Cuál es entonces esa energía de luz visible que es la que nos están pidiendo? Entonces, ¿qué hay que hacer? La eficiencia, dividirlo por 100 y multiplicarlo por la energía del electrón que aparece allí en este caso, ¿sí? O sea que sería por ese V2. Y aquí está la ecuación. No, que la longitud de onda. Vean, aquí la tenemos, ¿sí? Pero entonces en este código ustedes no van a cambiar nada acá adentro, sino que solamente van a interactuar desde aquí. Y aquí entonces está la explicación, vea. Por ejemplo, aquí está con 81, ¿cierto? Entonces acá miremos la eficiencia. Entonces sí, ¿cuánto es 75 más 6? 81. Entonces aquí tenemos. Entonces, ¿cómo se calcula esa energía del fotón, de la energía de los fotones visibles? Entonces sería 81 dividido 100 por la energía de ese fotón de ultravioleta, el número 2, el que ya nos había dado, que nos había dado 3.39. Dalo aquí, 3.39. Y lo calculamos. Y eso nos da ese resultado. Ahora,
Para calcular la longitud de onda de los fotones visibles, pues despejamos de la ecuación. ¿Sí? Despejamos de la ecuación. ¿De cuál ecuación? Pues de esta. Si yo de esta que hay aquí despejo lambda, de aquí despejo lambda, ¿quién es lambda? De acá, ¿quién me ayuda? ¿Qué es lambda? Sí. Voy a tratar de hacerlo aquí. ¿Qué es lambda? Entonces, lambda es igual a ¿quién? A H, ¿cierto? Por C dividido E, o sea, la energía. Y eso es lo que yo les estoy mostrando acá abajo. Entonces, acá abajo yo les muestro esa parte. Entonces, miren que acá abajo me sale. Entonces, esa energía vea, la longitud de onda visible es H por C sobre E. ¿Cuál E? El E visible, o sea, este, 275 por en electronvolts. Y aquí ya nos da el resultado. Hay que tener en cuenta todas esas unidades, las magnitudes y llegar entonces a la conclusión. Eso sería en cuanto a lo de ejercicio número 3, ¿cierto? Entonces aquí le piden, haga eso para el azul, haga eso para el verde y haga eso para el rojo. Me queda claro, gracias, tutor. Listo, muchachos. ¿Quién más tiene algo que preguntar? ¿Algo que aclarar? Yo creo que con esta ayuda ya, yo creo que podemos garantizar que ustedes hagan un trabajo muy bien hecho. Bueno, jóvenes, entonces voy a dejar así. Espero entonces esas tareas bien hechas, bien bonitas como las han estado haciendo. Y podamos entonces seguir conversando. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Listo, muchas gracias, profe. Vale, Listo. sí, Muchas señor. gracias. Feliz noche. Listo, Bueno, tutor, señor, nos muchas vemos. gracias. Feliz Bueno, noche. con mucho gusto. Gracias igualmente. Muchas gracias, profe. Mucho gusto.